Yo la verdad no iba a mandar el proyecto. Mi amiga Mari me dijo como, mándalo o lo mando yo. Sienten ese miedo, o sea, sienten esos limitantes, sienten esas frustraciones. No matar una idea desde que se me ocurra. Uno a veces en la cabeza se le ocurre una idea y uno dice, no, qué mala idea. Tú sabes que cuando se habla de marketing, todo se quiere medir con números. Así no tengas un dato del público, estas personas en qué creen. Podcast Premio Mario Hernández. El lugar para quienes creen en sus ideas y construyen sus sueños. Un sueño sin estrategia se puede quedar en tu cabeza, pero cuando decides trabajarlo, puede conectar con muchas otras personas. Hoy estamos con Tati, un talento del Premio Mario Hernández, quien nos va a contar cómo es toda esta experiencia desde imaginar una estrategia, desarrollarla y sobre todo llevarla a la realidad. Queremos empezar a conocerte, Tati. Cuéntanos, ¿eres uno de esos creativos que les gusta que todo vaya fluyendo o mantener el orden durante el proceso? No, creo que definitivamente me gusta ser súper organizada en mis procesos. Creo que cuando uno está organizado, la creatividad fluye más fácilmente y uno puede tener ideas más locas, más desorganizadas y que de todas formas queden condensadas en un solo lugar. Y de todas esas ideas locas y desorganizadas que crees que puedes tener, ¿cuál crees que es tu factor diferenciador a la hora de planear una estrategia o sobre pensar en una campaña? Creo que siempre lo más importante cuando estamos pensando en una nueva campaña, así sea para una marca que trabajemos mucho o que ya conocemos, es súper importante conocer a nuestro público, cómo piensan, qué es lo que quieren, por qué comprarían o no el producto que tú estás ofreciendo, por qué les gustaría la campaña que estás haciendo, porque muchas veces, aunque tu público le guste tu marca, puede que la campaña no resuene con ellos y ahí ya perdiste. Ok, ahora vamos a comenzar a hablar un poco más de tu desarrollo acá con el Premio Mario Hernández. Queremos saber si la propuesta que fue la final comenzó a tomar forma desde el inicio o más bien fue algo que fue mutando y se fue nutriendo como de los procesos que tuviste. Creo que definitivamente como parte de mi proceso es súper importante el análisis de referentes. Cuando yo empecé con el proyecto del premio, yo no tenía ni idea de bancos, yo nunca había estado involucrada en el sector financiero, ni siquiera tenía mi primera cuenta de banco. Entonces definitivamente en este análisis de referentes fue como surgiendo la idea, se fue aclarando un poco y la idea en verdad salió muy al final, creo que fue como lo que unió todo, pero no la tenía desde el principio. Antes de que nos cuentes un poco más de tu proyecto, ¿quién era tu padrino? ¿Cuál era el reto? Bueno, mi padrino era Rapicuenta y el reto era crear el concepto de una cuenta para menores de edad, para personas entre 14 y 17 años. Perfecto. Y desde que tú empezaste a trabajar en esa idea, ¿consideras que era una idea que podía existir, que se podía llevar a la realidad o tuviste que pasar por muchos procesos para aterrizar esa idea hasta que fuera algo factible? No, como les comentaba desde el inicio, yo siento que fue una idea súper realista, por lo que me nutrí de todos los referentes que tenemos en el país actualmente, de todos estos como entidades financieras nuevas que han estado saliendo. Entonces yo creo que desde que primero se me ocurrió la idea, era súper factible por esto mismo. Ahora queremos saber un poco acerca de tu proceso creativo. ¿A quién fue la primera persona a la que le llegaste a contar cuál era la idea que tenías? Si fue tu hermano, tu papá, algún familiar o amigo. ¿Y tú esperabas que la validación de esta persona cambiara los resultados que estabas construyendo o confiaste mucho en tu criterio personal? La primera persona a la que le conté del proyecto creo que fue Mari, una súper amiga mía que también participó en el premio en su momento. Y creo que por eso mismo su opinión era súper importante para mí, por lo que ella ya había participado, ella ganó. Entonces, para mí era muy importante la opinión de ella, pero ella lo que me dijo es como no te voy a decir nada. Es como que confía en ti misma, coge tu proyecto y como agarra de ahí, yo no te voy a decir nada de nada y efectivamente no me dijo nada. Increíble. Y dentro de todo este proceso, ya que estamos hablando un poco más de cómo viviste esta experiencia, al momento de tú desarrollar y tener esa idea,
¿te enfrentaste a momentos de bloqueos creativos o en algún momento sentiste que esa idea no la ibas a poder desarrollar? ¿Cómo fue ese proceso de frustración? Sí, creo que parte del proceso que a mí más me cuesta, yo soy muy estratégica, entonces bajarlo a la imagen gráfica a mí me cuesta un montón, porque lo que les decía, me desempeño mucho más en hacer un análisis de públicos objetivos, un análisis de referentes. Entonces, en toda la parte de la bajada a la gráfica, yo dije, tengo una idea brutal y no voy a ser capaz de ejecutarla. ¿Y cómo te sentiste, cómo lidiaste como con ese proceso de, bueno, ahora qué hago, cómo lo puedo resolver, cómo manejaste esa frustración? Creo que fue mucho de como de equivocarse y seguir adelante, como de hacer cosas que yo sabía que no iban a quedar, hacer propuestas que yo decía como no me gusta, pero la voy a desarrollar hasta el final como para ver qué pasa. También cuestión como de no matar una idea desde que se me ocurra, como uno a veces en la cabeza se le ocurre una idea y uno dice, no, qué mala idea. Hey, intenta bajarla, uno nunca sabe qué puede salir de ahí. Bueno, Tati, tú sabes que cuando se habla de marketing, todo se quiere medir con números. Cuando estamos creando una propuesta y no tenemos como este respaldo numérico y estadístico para guiarnos, ¿qué nos recomiendas tú para fortalecer mucho más y nutrir el proyecto? Cuando nos pasa eso, es súper importante basarnos en otros datos reales que ya existan. Lo que les comentaba de los públicos, es súper importante que tú puedas decir, así no tengas un dato del público, estas personas en qué creen. Te puedes agarrar de cualquier cosa, incluso de tendencias de redes, de momentos pequeños como de la cultura que uno cree que no son tan relevantes, al final te pueden dar un argumento súper fuerte. Y dentro de todo este proceso, cuando empezaste a desarrollar tu idea y todo eso, ¿en qué momento tú sentiste que ya tenías tu proyecto listo, estructurado y dijiste, bueno, con esto me voy, con esto me lanzo, enviar? ¿Cómo fue ese momento en el que tú dijiste, este va a ser mi proyecto? Yo la verdad no iba a mandar el proyecto. Yo terminé como 2 o 3 semanas antes de la fecha límite y yo dije como, bueno, pero pues no está listo, todavía le falta, no estoy muy convencida, no me gusta. Y yo dije como, pues ¿para qué lo voy a entregar si no me gusta? Como que no vale la pena. Y ahí fue cuando mi amiga Mari me dijo como, ¿sabes qué? Mándalo o lo mando yo. O sea, como que alguien tiene que mandar ese proyecto, no se puede quedar ahí guardado en un archivo en el computador. Entonces, la verdad, siento que nunca estuvo listo, pero es importante mandarlo y como entregarlo así uno no esté seguro. O sea, no ibas a mandar tu proyecto, sino es porque Mariana te obliga, no lo mandabas y aún así, con miedo, con casi no mandarlo, llegaste a la final. Llegaste a ser parte de esos 15 finalistas a nivel nacional, llegaste a sustentar tu proyecto. Cuéntanos cómo fue desde la etapa en la que sentías miedo e inseguridad por tu proyecto hasta el día en el que recibiste la llamada. Bueno, yo me olvidé por completo de las fechas del premio. Yo mandé mi proyecto y eso se me olvidó 100%. Cuando anunciaron como los 15 finalistas de cada categoría en Instagram, yo abrí el post como por abrirlo y vi mi nombre y fue como ve, pero pues bueno, se me olvidó, ni siquiera revisé cuando iban a llamar a los finalistas, yo estaba supremamente distraída con 1000 cosas más. El día que Lorenzo me llamó, yo casi ni siquiera le contesto porque era un número desconocido. Em, Fue supremamente emocionante. Me acuerdo después salir a almorzar con mi papá y con mi hermano, que tampoco se lo creían, me hicieron 1 millón de preguntas y yo no tenía ni idea qué contestarles, pero la verdad fue muy especial. Sabemos que este año hay personas también con ideas increíbles para la categoría de estrategia de marketing y también sienten ese miedo, o sea, sienten esos limitantes, sienten esas frustraciones. ¿Tú qué crees que es eso que como estudiantes sentimos que nos detiene, que nos genera esos miedos? Como estudiantes, siempre vemos como que los grandes son otros, ¿no? Que el gran diseñador es otra persona o el gran estratega está por allá, pero es muy importante que tengamos en cuenta que esa gente también fue chiquita, también empezó por algún lado, que incluso con miedo, lo peor que puede pasar es que no te llamen.
no se va a caer el mundo, no se va a incendiar nada. Entonces es importante, así estés súper asustado, hacerlo, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Súper, Tati, tu historia me encanta y justo de eso queremos seguir ahondando un poco. ¿Sientes que hubo un antes y un después de haber participado en el premio? Definitivamente, en términos como de actitud, lo que les decía antes, yo dudaba mucho de mí. Las personas me decían como, oye, pero es un buen proyecto, y yo les decía como, no, no está listo, no me gusta, le falta mucho. Y siento que después del premio como que entendí un poco más, no como por dármelas, pero sí entendí que soy muy talentosa, que puedo hacer las cosas, que soy capaz de tener unos buenos resultados y no tiene que estar como perfecto. Me encanta, Tati. Mira, volviendo un poco a lo que me dices, a veces nos centramos mucho en el final, en la meta, en el resultado y el premio, pero también hay muchas cosas valiosas que se dan a través del proceso. Y a mí me gustaría escuchar qué fue para ti un momento que te llevas en el corazón de ese proceso. Del proceso, creo que lo que más me llevó, lo que más chévere me pareció, fue hacer un reto con una marca real por primera vez. Creo que en la universidad muchas veces nos quedamos un poco como en lo teórico y se sintió súper especial para mí poder como abrir Rappi y ver que la Rappi cuenta pues sí existe, como que es algo mucho más tangible y no es como un proyecto que yo me inventé, que se va a quedar ahí en una pantalla, que lo va a ver una persona y no más, sino que fue súper especial sentir que era un proyecto que podía llegar más allá. Me encanta. Ahora vamos con una sección muy especial que nos encanta aquí en nuestros episodios del podcast y es preguntas rápidas. Entonces en esta sección vas a tener un tablero, yo te voy a hacer unas preguntas y tú rápidamente vas a responder sí o no. ¿Preparada? Bueno, Ahora sí, empecemos. Culpar al algoritmo. 1, 2, 3. no. ¿Por qué no culpas al algoritmo? creo que culpar al algoritmo es como la salida fácil cuando algo no nos sale como queremos y hay formas de aprender a... El algoritmo es una máquina, tienes que aprender a cómo funciona, aprender a dominarlo, aprender a entenderlo. Vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Lo arriesgado vale la pena? 1, 2, 3. sí. ¿Por qué crees que vale la pena arriesgarse? El que no arriesga no gana. Es súper importante lanzarse, el que siempre se queda como en su zona de confort, pues ahí se va a quedar toda la vida y en tu zona de confort no están las cosas que quieres. Tienes que salir a buscarlas y arriesgarte a encontrarlas. Ok. Esta está un poco difícil o ambigua. ¿Confiar más Sí. en la intuición o en los datos? 1, 2, 3. intuición. Pero viene con una condición y es que yo confío mucho en mi intuición porque ya sé que tengo los datos en mi cabeza. Entonces necesitas ambas, pero si ya tienes muchísima información en la cabeza, deja como que tu cerebro lo agarre y tu intuición la tiene clara. Excelente. Vamos con nuestra última pregunta. Cambiar la estrategia a última hora. Uf. 1, 2, 3. no. ¿Por qué no? Creo que la primera estrategia que hiciste, tuviste una razón para hacerla y tuviste algún motivo para dejarla como estaba. Cambiarla a último momento, denso. Si tienes que hacerlo, pues se puede hacer, pero hay un motivo por el que lo hiciste así en el primer momento. Entonces, yo lo dejaría en la medida de lo posible. Vamos a continuar con una pregunta que me emociona mucho y que de paso me gustaría que todos respondieran en los comentarios y es Emily en París como un referente, es decir, tú te proyectas en Emily en París, tipo ese estilo de vida que ella lleva como marketera, así trabajan los marketeros, así se vive en esta industria, ¿sí o no? 1, 2, 3.
no. ¿Por qué sientes que Emily no representa a la industria creativa del marketing? Yo creo que muchas veces ella como que romantiza mucho lo que le está pasando y si bien somos creativos porque amamos lo que hacemos, creo que no nos podemos proyectar siempre como en estas imágenes súper poco realistas de lo que puede llegar a ser nuestra vida. Creo que también puede que esas sean con nuestras aspiraciones, pero tenemos que también ser a veces un poquito más realistas. Súper, súper interesante y también súper de acuerdo. A veces creemos que las estrategias nacen de certezas, pero no, nos damos cuenta que vienen de ideas sueltas, de procesos diversos y de diferentes formas de ver la vida. Así que este es otro episodio del podcast del Premio Mario Hernández y los esperamos en el próximo. Si ya te inscribiste al Premio Mario Hernández, pero todavía no has enviado tu proyecto, este es tu momento, porque los sueños no se cumplen solos, se persiguen.